Pues bueno, la práctica con la que vamos a continuar el taller sería esta práctica, es de un sumador completo, ¿vale? Este sumador completo es de un bit y bueno, si nos damos cuenta, pues básicamente son dos medios sumadores y una compuerta OR, ¿no? Para producir nuestro acarreo de salida. Tenemos tres entradas, que sería A, B y nuestro acarreo de entrada, y producimos una salida S y también producimos un acarreo de salida. Sin embargo, lo importante de esta práctica es empezar a ver cómo vamos a realizar algunas conexiones. También para ver los tipos de datos que nosotros manejamos en Verilog. Recordemos ayer que habíamos comentado que un tipo de dato reg es cuando adquiere un valor dentro de un bloque always o de un bloque inicial. Sin embargo, si no adquiere un valor dentro de un bloque always o un bloque inicial, se define como tipo wire. Que bueno, la definición de tipo wire o la traducción es un cablecito, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con esos tipos de datos. Esta señal, vamos a empezar primero con esta compuerta XOR, ¿vale? Esta compuerta XOR tiene dos entradas, que son A y B, pero la salida de esa compuerta XOR va a ser un tipo de dato que vamos a llamar o que va a ser definido como wire. Entonces, este cablecito que sale o que se tiene como salida de esa compuerta XOR tiene que tener un nombre. Nosotros vamos a definirla como XOR 1S de salida. Entonces, nos vamos o nos podemos dar cuenta que esta XOR ahora ya tiene dos entradas. XOR 1S de salida y también tiene un acarreo de entrada. Y ahora sí, esta salida que genera este XOR ya tiene un nombre, ¿no? Que es S. Ahora, esta compuerta AND tiene dos entradas, que sería XOR 1-S y también tiene SEIN. Sin embargo, su salida no tiene un nombre, es decir, este cablecito aún no lo hemos nombrado, ¿no? ¿Qué les parece si a esta de nombre le ponemos AND1S? Lo mismo pasa con esta. Sí tiene una entrada A y una entrada B, pero su salida aún no tiene un nombre, ¿no? Entonces vamos a nombrarla AND2S. Y por último, esta compuerta OR sí tiene una salida, ¿no? Que tiene un nombre. Entonces, ¿qué les parece si este diseño lo llevamos a Verilog en un nuevo proyecto? Entonces, la idea es explicar este sumador completo porque al final de cuentas va a ser la base para construir un sumador de n bits. Lo único que nosotros tendríamos que hacer, si es de n bits, sería este operaría el bit 0, este operaría el siguiente bit, que en este caso sería el 1, y este acarreo de salida se convierte en acarreo de entrada de mi siguiente sumador, ¿no? Para irlos encadenando como si fuera una escalera, ¿no? El ripple carry added que todos conocemos. Y la salida pues también se va concatenando, ¿no? Con la salida del otro bit. Entonces, este sería el ejercicio que vamos a realizar ahorita porque es la unidad funcional del sumador que vamos a utilizar en nuestro procesador. Sí, es un sumador completo. Entonces, que bueno, el ejercicio viene aquí y ahorita vemos cómo se realiza. Entonces, nuevamente, en Quartus, New Project File, es un proyecto nuevo. Le voy a llamar sumador 1, porque es un sumador de un bit. En el nombre también le voy a llamar sumador 1. Le voy a dar siguiente. Es un proyecto vacío. No voy a agregar ningún archivo. Y la tarjeta
es la que está en el pizarrón, que sería la EP4, perdón. Ah, sí, la familia es Cyclone 4E. Dispositivo es el EP4C. Sí, sumador 1. Sí, sería esa ruta, lagarto, diagonal y el nombre de la carpeta de su proyecto. Ok, entonces finalizamos. File, New y Verilog HDL File. Y ok, ajá. Entonces aquí empezamos con la palabra reservada module y le dijimos al proyecto que se iba a llamar sumador 1. Es el nombre que ustedes hayan elegido. Abrimos y cerramos paréntesis y de una vez cierro el end module. Entonces, tenemos tres entradas, A mayúscula, B mayúscula y también CIN. Como salidas vamos a tener S y vamos a tener Cout, ¿no? Son las salidas que están en el pizarrón. Ok, entonces, de las señales que están en el pizarrón, ya tenemos las entradas que están del lado izquierdo y las salidas que están del lado derecho. No hemos definido las salidas que están intermedias, ¿no? Entonces hay que definirlas. Dijimos que son cables. La primera se va a llamar EXOR 1-S. La segunda se va a llamar AND 1-S. Y la tercera se va a llamar AND 2-S. Sí. Sí, entonces, como pueden ver, tenemos, perdón, a partir de la línea 3 hasta la 5, la 3, 4 y 5, tenemos las entradas, son inputs. En la línea 7 y en la línea 8 tenemos las salidas, que es S y Cout. Y de la línea 11 a la línea 13 tenemos esas salidas intermedias, esas señales intermedias que son de tipo wire, que son estas tres, ¿no? La salida de esta XOR y las salidas de las ANDs. Exactamente, vamos a agregar la compuerta. Hay dos formas de hacerlo. Con el operador, que ya lo pinté en rojito, que es el circunflexo, es el ampersand y es la barra, o Verilog ya tiene estas compuertas lógicas predefinidas. Entonces, vamos a hacer una con el operador y otra con la compuerta ya definida, para que vean las dos formas. Sí. Ok, entonces ya todos estamos hasta aquí. Generalmente, una de las reglas, todavía no hemos llegado a eso, pero una de las reglas de diseño que nosotros tenemos es que a las entradas siempre les ponemos I, exactamente, y a las salidas no S les ponemos O. Ah, bueno, estas las señales intermedias wire las definimos como W y las reg que definimos aquí abajo las definimos como -R. Entonces, en cualquier parte del código que tú veas, si encuentras un -I, sabes que es una entrada. Entonces, bueno, entonces ya cambiaron los nombres un poquito a lo que está en el pizarrón, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, es solamente un nombre. Bueno, como les comentaba, vamos a hacer las dos con el operador y con la compuerta ya que viene predefinida en Verilog. Para las constantes o los parámetros, y ahorita con un sumador más grande, ya los vectores los ponemos también con mayúsculas, para hacer la diferencia, para que no haya confusión. Ok, entonces,
Vamos hasta aquí. Y vamos a definir una compuerta XOR usando el operador. Entonces hay que utilizar la palabra reservada assign y le vamos a decir a XOR 1 -w le vas a asignar la entrada A XOR la entrada B. Y ya lo tenemos, ¿no? Es decir, en nuestro esquema de ahí, XOR 1S adquiere el valor de A XOR B, que es justamente lo que le decimos aquí. Usando ok, es el circunflexo, ese es el operador para la XOR, así como lo tenemos aquí en la línea 16. Ok, la otra forma sería definir la palabra reservada XOR, definir un nombre para esa XOR, le voy a poner XOR 2, y entre paréntesis van las conexiones, empezando por la salida. Para esa segunda XOR, mi salida es S, en este caso es SO. Y después las entradas, en este caso va a ser esta señal y también va a ser CIN, ¿no? CIN y una compuerta XOR, es decir, a XOR 1, aquí le cambiamos a W, ¿no? Ahorita le cambiamos hace ratito. Va a tener la entrada A XOR la entrada B. Y la XOR que viene abajo en la línea 18 es esta. Y le estoy diciendo, la salida, que es el primer puerto, siempre empezamos con las salidas en el caso de las predefinidas por Verilog, es esta XOR y este acarreo de entrada, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? Es esta señal, XOR, este acarreo de entrada. Y esta es la salida, son estas tres señales para la segunda XOR. Utilizando el operador y utilizando la compuerta predefinida en Verilog es la línea 18. Ajá, o sea, las dos hacen exactamente lo mismo. Sí, entonces esa sería la línea 16, sería algo así, ¿no? Sería XOR, le voy a poner XOR, sí, esa es la compuerta, el nombre de la compuerta. Esta es una etiqueta para identificarla cuando vea el esquemático. Y entonces sería XOR, primero la salida, que sería SO, y después las entradas. En este caso sería AI y BI, ¿no? Y la línea 16 la pueden intercambiar por esta y funciona exactamente lo mismo, produce exactamente lo mismo. La línea 16 del código que está en el pizarrón por esta y funcionan exactamente igual. Tienen las mismas entradas y la misma salida, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos comportamental, algorítmico y por compuertas? Pues estas son las compuertas, ¿no? Y esto tal vez sea algorítmico porque utilizamos ya los operadores, ¿no? Le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer. El nombre de la compuerta, es decir, a esta compuertita, cuando yo vea mi RTL, me va a aparecer un nombre y me va a decir, esta compuertita, tú la llamaste XOR 2. Ajá, solamente es para identificarla en el diseño. Ajá, de esta, ¿sí? ¿Sí?
Sí, es la salida de este XOR. Esa es la salida de esto. O sea, digamos que las vamos nombrando como de derecha a izquierda, o no hay. No, en este caso yo empecé de la izquierda, porque primero definí esta es la de la línea 16. Ajá. Ah, ya, ya. Tal vez para que no se confundan. Este es un while, este es un while. Y estos son Ah, ok. Fíjense que los cablecitos que están definidos como wire sirven para conectar una salida de un módulo, de una compuerta, en este caso, con la entrada. Entonces, como si tendiéramos en el protoboard un cablecito. ¿Son interconexiones? Sí, son interconexiones. ¿Con una o más entradas? Puede ser una o podemos poner un bus inclusive. ¿No? En este caso es una sola. Un solo cable. Unos lo distingo si es una señal interna o una que viene al exterior. Exacto. Exacto. Estos van a ser En la anotación de la pines. opción Desde el exterior. de la línea 18, Estos se van a convertir en en la pines. 16, mira, yo la hice así como esta. Si fuera un solo chip el que estuviéramos haciendo, estos serían pines de entrada y estos esos de serían salida. pines de salida. Ajá. Y adentro, cables. Todo eso, ajá. Aquí es esta salida, ¿no? Es el de la línea 16, ¿no? Es esta. Entonces sería, ajá. No, primero es primero es la salida. Primero se define la salida. Sí, es esta. Y después las dos entradas, que son A y B. A y B. Sí, son A y B. No importa, no importan los nombres, si ustedes los tienen en mayúsculas, sin embargo, siempre utilízalas con el mismo nombre. No se los cambie porque si no, va a ocupar una señal que no existe. Seguimos con las compuertas AND. Entonces vamos a trabajar de esas dos compuertas AND que están en la parte de la mitad de mi sumador hacia abajo. Empezamos con la primera y la vamos a definir igual con una sign de las dos formas que vimos hace ratito. Entonces, ahí nos damos cuenta. La salida de la primera AND es AND1 guión bajo W, ¿no? Que es la que definí aquí en la línea 12. Es AND1 guión bajo W, es la línea 12. Es igual a, ¿y cuáles son sus entradas de esa primera AND? W, ¿no? W y Cin guión bajo I. Cin I, ¿no? Y ya está, nuestra primera compuerta AND. Y la segunda sería empezando por la salida de la segunda compuerta AND, entonces sería AND2 W y tenemos como entradas ahí y BI. Y nos falta por último una compuerta OR.
de una compuerta OR. Y sería aquí OR. Le voy a llamar OR1. Y si empiezo por las salidas, entonces sería Cout O. Y las entradas serían estas señales que yo acabo de darles valor. Y listo, ¿no? Ya lo puedo guardar. Ah, sí. Lo que pasa es que como reglas de diseño del grupo, utilizamos el guión bajo para saber si la señal es una entrada, por ejemplo, es guión bajo I. Si es una salida es guión bajo O. Si es un while intermedio es guión bajo W. Y si es un reg intermedio sería guión bajo R. Ok, yo lo voy a empezar a compilar. Y... Ah, ok. Tiene que verificar que su módulo se llame igual. Mire, aquí, en la pantallita, mi módulo se llama sumador 1, que coincide con el nombre del módulo que está esperando, sumador 1. Los dos nombres tienen que ser los mismos. Si cambió, aquí en el módulo que usted acaba de escribir, hay que corregirlo. Es justamente ese error. Listo, yo ya lo compilé. Hay algunos warnings que son de por sí por la versión libre, porque hay algunos que dicen que no tienes una conexión hecha. Entonces, eso no es un error, pero sí nos puede dar problemas después. Ahorita lo vamos a checar con el RTL que va a salir, que tiene que ser igual, bueno, nada más que mejor dibujado, ¿no? Pero sí, es el mismo. Ok, es al menú file, perdón, es menú file y New Project Wizard. En la ventanita que usted dice, ahí está New Project Wizard. Ok, entonces, pues básicamente lo que nos tuvo que haber quedado es algo así, ¿no? Bueno, depende también mucho de la versión, es como lo pinta. Sin embargo, aquí tenemos las dos XORs. La segunda XOR es la de la salida, está bien. Y que tiene como entradas la salida de la primera XOR y SEIN. Siempre trata de poner las estructuras que están cerca de la salida. Ajá. Y lo que está cerca de la entrada, cerca de la entrada. Es una optimización, digamos, de la suite. Entonces, aunque yo tenga por aquí una entrada, pero si la conecto a veces cerca de la salida, generalmente dibuja una línea hasta llegar a la salida, ¿no? Así lo hace. Entonces, y bueno, ya vieron la diferencia, ¿no? Entre, como decías, entre hacerlo con una assign y hacerlo con puerta ya predefinida, ¿no? Aquí yo elijo el nombre y aquí el nombre me lo da automáticamente con el nombre de la señal, ¿no? Entonces esa es la única diferencia, ¿no? Que hay aquí. Sin embargo, las dos hicieron una AND y las dos hicieron una XOR, ¿no? Sí, bueno, y también dependiendo de la versión es como lo pinta, ¿no? Hay algunas versiones anteriores, tal vez lo pongan de una manera diferente, sin embargo, hay que verificar que las conexiones sean las mismas. Así como está, y yo selecciono la señal, me pinta las que se llaman igual. Pero si yo la quiero buscar y tengo abierto este menú, uno de los menucitos que aparecen aquí abajo como reemplazar, encontrar, ya no funciona. Entonces lo que hay que hacer es cerrarlo y volverlo a seleccionar y ya lo hace. Es medio raro, no sé por qué lo hicieron de esa forma, pero pues así funciona. Ok, entonces, sí se entendió, ¿verdad? Más o menos, porque ahorita vamos a trasladar este ejercicio hacia un sumador de 4 bits, ¿vale? Y ya vamos a empezar a ver justamente lo que me preguntaban. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar este archivo, o bueno, este módulo que es un sumador de 1 bit, para algo más, ¿no? Es decir, el sumador de 4 bits lo vamos a construir a partir de 4 modulitos. Ahora, como va a ser un vector, ahora sí lo vamos para diferenciarlo con el del sumador de 1 bit, lo vamos a llamar con mayúsculas. Sería A1, sí, y va a ser, lo vamos a hacer de 4 bits, ¿no? Ahí, perdón,
No sé por qué dije A1. BI también será de 4 bits. Y mi acarreo de entrada, este sigue siendo de 1 bit, ¿no? Por este no tengo tanto problema. Entonces sería, este es un sumador de 1 bit. Le voy a llamar full adder, ¿no? De 1 bit. Entonces, ¿perdón? Ah, sí. Sería entonces, este va a operar. Aquí va a entrar el bit 0. Aquí va a entrar el bit 0 de A. Y aquí va a entrar el acarreo, ¿no? Entonces, si yo quisiera tener otro full adder, a este le voy a llamar full adder 2. Lo mismo. Pero aquí tendría el bit 1. Lo mismo con este. El bit 1 de B. Y este sumador produce el bit 0 de la salida, ¿no? De SO. Pero también produce un acarreo de salida. Y este acarreo de salida lo conectamos como acarreo de entrada, ¿no? Cout y aquí Sein. Sí están de acuerdo, ¿no? Igual aquí continuamos. Es otro sumador, otro full adder. A este le vamos a llamar full adder 3. Y lo mismo. Este va a operar el bit 2. Este también va a operar el bit 2. Y su acarreo de salida va a ser un acarreo de entrada para el siguiente sumador. También va a producir una salida y la vamos a concatenar, ¿no? Es decir, le vamos a hacer, este bus es un poquito más grande. Y este sería el bit 1 de SO. Y ya por último, tenemos el último sumador. Aquí me equivoco. No, sí está bien. Es que les empecé a llamar desde el 1. Y ya este es el último bit, ¿no? El bit 3. Este también produce un acarreo de salida, que a su vez es un acarreo de entrada. Y también produce es el último 0,1, ese es el 2. También se concatena la salida. Y ahora sí, este produce una salida que se concatena para producir, ahora sí, SO. Ese es el bit 3. Y produce ahora sí un acarreo de salida, que es mi acarreo de salida de mi circuito de sumador de 4 bits, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer sería llamar 4 veces, que es instanciación de nuestro sumador de 1 bit, el que ya tenemos, el que acabamos de hacer. Entonces, hay una forma, les voy a enseñar 2 formas que van a ser muy interesantes. Ok, entonces es New Project Wizard. Y aquí todos por favor traten de seguirme, porque aquí es donde vamos a realizar un cambio para agregar archivos. Entonces en la ventana de introducción hay que darle siguiente. Y aquí yo le voy a llamar sumador 4. Y le voy a decir que se va a llamar mi proyecto sumador 4. Le voy a dar siguiente. Me dice que no se puede crear el directorio, que si lo quiero crear le digo que sí. Es un proyecto vacío, no voy a agregar librerías ni templates.
Y en la ventanita donde dice Add Files, lo que voy a hacer es, en estos tres puntitos, buscar el archivo que voy a agregar. En este caso yo sé que está en sumador 1 y que se llama sumador1.v. Le doy a agregar y me aparece. Me dice, el nombre de tu archivo es sumador 1, está en la carpeta sumador 1. Es un Verilog y con la versión es la versión por defecto. Y una, ok, es un proyecto vacío. Le doy siguiente y aquí en esta ventana de Add Files le doy clic en los tres puntitos y busco mi archivo. Está en su caso está en Lagarto, sumador 1. Buscan el archivo .v, sumador 1.v. Lo seleccionan y le dan a abrir. Abrir. Y les tiene que aparecer en esta ventanita. Si ya aparece aquí, ahora sí, quiere decir que ya agregamos el archivo, ¿no? Tiene que ser la ruta y el formato. Ok, entonces continuamos, ¿no? Ahora sí ya le damos siguiente y seleccionamos, es la misma tarjeta. La familia Cyclone 4E, el dispositivo CP4CE115, F29, C7. Y le damos siguiente. Bueno, no sé, un truquito también es, como es familia Cyclone 4E, un truco es que podemos ordenar por nombre de forma descendente. Entonces, de forma descendente es casi siempre 2, 4, es la sexta de arriba hacia abajo. Y ahora sí, si ya todo lo tenemos next, y en Model Sim Altera y Verilog HDL, ¿no? Ya le damos siguiente, es el resumen de lo que acabamos de configurar y finish. Entonces, ahora sí. Y se hicieron unos poquitos cambios, son mínimos, pero sí hay que saber dónde están. En este navegador de proyectos siempre hemos estado trabajando con una vista jerárquica en Project Navigator. Está del lado izquierdo y si no lo tienen hay que ir al menú View, Utility Windows y seleccionar Project Navigator para que se pueda mostrar. Entonces, en esta vista nosotros tenemos diferentes opciones. Si elegimos la vista por archivos, nos dice que el archivo sumador 1 ya pertenece a nuestro proyecto, ¿no? Entonces es una forma de identificar que ese archivo ya pertenece a este proyecto. Entonces, bueno, ese fue el único cambio que vimos ahorita. Y ahorita regresamos a jerarquía para ver qué cambió también ahí. Pero eso lo vamos a ver después de la compilación. Entonces vamos al menú File y le damos en New. New Verilog HDL File y OK. Entonces, nuevamente, siempre empezamos con la palabra reservada module y terminamos con end module. El nombre del módulo en este caso, yo le dije que se va a llamar sumador 4. Y abro y cierro paréntesis de una vez. Entonces, siguiendo lo que está en el pizarrón, vamos a definir una entrada. Bueno, de hecho serían 3 entradas. Serían... Ok. Una es de 3 a 0. Y esta la llamo ahí, perdón, con mayúsculas. AI. Y esta la llamo BI. Esta la llamo CINI. Y vamos a tener también 2 salidas.
Este es de 3 a 0. Y la vamos a llamar SO. Y mi siguiente salida sería Cout O. Y ahí me voy a detener para verificar que sí sean las mismas que están en el pizarrón. Ok, entonces, como podemos darnos cuenta, ahí en ese diseño a partir de la línea 3, bueno, la línea 3, 4 y 5, tienen o está la definición de nuestras entradas. Es un vector llamado A-I, que es de 4 bits, de ancho de 4 bits, lo mismo que B-I, son 4 bits también, y una entrada, que es nuestro acarreo de entrada, es solamente un bit. Y a partir de la línea 7 y 8 definimos salidas, es la salida SO, que también es de 4 bits, y Cout O. Pero fíjense que aquí las entradas y las salidas de este sumador de 4 bits las pusimos con mayúsculas, solamente para diferenciarlas de las entradas y las salidas que están aquí. Lo que quiero hacer es un ejercicio para ver cuál es del sumador de 4 bits y cuál es del sumador de un bit, porque luego tenemos esa confusión, ¿vale? Por eso las definí con mayúsculas, para diferenciarlas, para diferenciar exactamente. Ok, entonces, ¿Por qué llamamos al último, la última salida SEO-0? Yo bajo. Oh, perdón. Ajá. Esa es la que estamos nombrando ahorita acá. sí, es la que estamos nombrando ahí. Básicamente lo que estamos diciendo es que nuestro sumador de 4 bits es todo ¿no? Entonces, este sumador tiene estas entradas y tiene estas dos salidas. Ujú. Una pregunta ahí. Ahorita que nos definiste el nombre A y B mayúsculas, supongamos que yo las dejo en minúsculas y con el módulo anterior. ¿Hay algún conflicto? No hay conflicto, simplemente hay que saber cuál es cuál. Si tú las llamas de la misma forma, ¿cuándo te refieres a otra? O sea, mi idea es ahorita decirles cuál es cuál. Y ustedes ya después cuando sepan cómo las diferencias, les puedes poner el mismo nombre sin problema. Pero si ahorita utilizamos el mismo nombre nos vamos a confundir porque no vamos a saber cuál es cuál. Por eso es mi ejercicio de llamarlas diferente. Pero se pueden llamar igual sin ningún problema siempre y cuando sepas cuál es cuál. Bueno, sí, ¿cuál estás conectando? Sí. Ok, entonces, bueno, les voy a enseñar dos tipos de hacer instancias de estos sumadores, que es FA1, FA2, FA3 y FA4. Entonces, hay una que se llama forma de instancia relacional. Bueno, es instancia relacional, ¿no? Básicamente, la sintaxis es el nombre del módulo que yo quiero instanciar y una etiqueta. En este caso, si yo abro este archivo, el nombre del módulo que quiero instanciar es el sumador 1. Entonces, aquí sería sumador 1. El nombre como le pusimos, ¿no? Sí, el nombre del módulo, así como está. Si ustedes le llamaron sum 1, con mayúscula sumador 1, como sea, es el mismo nombre. Yo lo puse como sumador 1 porque yo así lo llamé. Una etiqueta, es decir, el nombre en mi RTL de este módulo, en este caso es FA1. Y abro y cierro paréntesis.
Entonces, aquí el truco es saber cómo se llaman mis señales de sumador 1. Entonces, igual también, como soy tramposo, las voy a copiar para no escribirlas todas. Y ahorita, esperen, antes de que empiecen a copiar, déjenme primero terminar aquí y ya Entonces, lo que voy a hacer es, pues ya quitar esto porque ya no me funciona. Ok, y ahora sí. Ya, ok. Lo que voy a explicar, si ponen atención, es una especie de cómo se construyen los circuitos en VLCI, pero también tiene que ver con la jerarquía que tenemos aquí en el diseño de RTL. Este para ustedes es sumador 1. Como dice Toño, tiene sus puertos y sus salidas. ¿Ok? Vamos a poner sumador 2, que tiene sus 2 entradas y sus 2 salidas. Son 2 salidas las que tienen, ¿no? Y hiciste 4, ¿verdad? Sí. Lo que estamos haciendo es una especie sumador 3 y sumador 4. Porque lo vamos a tener en cuenta cuando lleven el otro taller de cadence o de síntesis. Va a pasar lo mismo. Entonces, lo que están creando es un sumador 4 que va acá arriba. Imagínense, en un circuito tienen conexión, tienen cables, ¿no? Que van pasando las capas del semiconductor hacia abajo, hacia las compuertas y hacia los módulos más pequeños. Entonces, este señor tiene 4 entradas, las cuales van a empezar a pasar así, ¿no? Voy a pensar. Esto sería A y esto sería B, no me acuerdo si así se llama, sí. Y estaríamos enviando los bits casi así. Y con los otros, la entrada B, estaríamos enviando estos bits de este bus, ahora así, para hacer las interconexiones. Lo mismo pasa cuando el sintetizador pone una capa y pone aquí algunas compuertas y pone cables por encima que conecta estas compuertas. Y después, hasta aquí tenemos transistores, ¿no? O tenemos módulos de compuertas que abajo tiene transistores. Pero lo que sigue arriba, básicamente, son cableados en un chip. Entonces, en algún momento vamos a mostrar esta fotografía de los chips. Quizá en el viernes, cuando ya estemos pensando en síntesis. Pero estamos haciendo exactamente esto, ¿no? Y desde aquí se empieza a ver. O sea, que no quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo, porque es exactamente lo mismo, nomás que aquí lo están viendo en código RTL. Ok, entonces... Ok, entonces ya todos vamos hasta acá, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, siguiendo la explicación del doctor Marco, en el esquema que está del lado izquierdo, que es muy parecido al que está del lado derecho, decimos que tenemos 4 bits para A, ¿no? Es decir, 4 entradas son de A y 4 de B. Entonces, ese FA1, el menos significativo, vamos a operar primero el bit 0, porque necesitamos el acarreo de este primer sumador para el siguiente sumador. Entonces tenemos que empezar por el menos significativo, ¿no? Entonces,
para este primer sumador que es FA1, como dice en la línea 12, de la señal A mayúscula 1, A mayúscula guión bajo I, ¿cuál bit creen que tiene que operar este sumador? El 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Es AI, A guión bajo I, en el índice 0. Lo mismo para B. El acarreo de entrada que necesita mi sumador 1 es el acarreo de entrada de mi sumador de 4 bits. ¿Están de acuerdo? Ahí es directo, es CIN-I. La salida, que es el cablecito que va hasta abajo, sería mi señal S mayúscula guión bajo O, pero también en el bit 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sin embargo, aquí tengo un problema. Bueno, no es un problema. Tengo que decidir qué hacer con estos acarreos que están dentro, ¿no? Que estos acarreos intermedios. Definir los cables. Ya sea que definamos 3 cables o definamos un bus, ¿no? Serían el 0, el 1 y el 2, ¿no? De 2, perdón, de 2 a 0, ¿no? Un wire, un cable que sea de 3 bits, porque necesitamos 3 acarreos intermedios. Entonces lo definimos, pero ahora es de 2 a 0 y le vamos a llamar Cout W, ¿no? Porque este sumador básicamente lo podemos utilizar para hacer una resta, ¿no? Lo que podríamos hacer es, para utilizarlo como restador, es invertir B y activar el acarreo de entrada. Y de esa forma hacemos una resta por medio de la suma, ¿no? Sería A más menos B. Y ya con complemento a 2 y ya sacamos el resultado. Entonces este sumador sirve como restador también, que es como normalmente operan las unidades funcionales en el... Entonces sí lo necesitamos. Entonces es Cout W en el bit 0 también, ¿no? Ok, entonces igual otra vez, como soy tramposo, sí, nada más voy a cambiar los índices. Entonces este sería el sumador 2, ¿no? Y de una vez le cambio aquí FA2. Y ahora ya estoy en el segundo. Obviamente los índices van a cambiar porque voy a operar el siguiente bit. Y aquí mi pregunta. En la línea 27, donde tengo que conectar el acarreo de salida anterior, ¿qué índice tendría que ir para la señal Cout W? El índice 0, exactamente. Y de esta forma conecté este acarreo de salida como acarreo de entrada de mi siguiente sumador. ¿Sí? Y pues bueno, ya lo demás es nada más pues copiar y modificar. Entonces sigue este es el 1, este es el 2, este es el 3, aquí es FA3. Entonces ya llevo el 3, que serían el bit 2 de cada una de las entradas y también el bit 2 de la salida de Cout. Ok. Y bueno, a mí me falta todavía uno, que es el full adder 4. Full adder 3. No, el 4, sí, perdón. Sumador 4. FA4. Entonces ahora sí, el 3. Entonces, ahora, en esa línea 46 estamos de acuerdo que el último acarreo de salida, bueno, el acarreo de salida de mi último sumador, que es FA4, ahora sí, ese va a ser mi acarreo de salida de mi sumador de 4 bits, ¿no? Ajá, exactamente, y es esta señal, es Cout, o con mayúsculas, la C, guión bajo O. Exacto.
Y ahora sí, lo puedo guardar, lo voy a compilar y ahorita voy a dejar aquí el código y mientras se compila a ver si, esperemos que no haya errores y ya lo veamos el RTL. Ok, entonces si a todos ya nos compiló, obtuvimos algo muy similar, ¿no? Es muy similar a lo que está en el pizarrón y básicamente tenemos un módulo sumador 1 instanciado con un nombre FA1, que sería el primer sumador, y va a estar operando los bits 0 de A mayúscula I y B mayúscula I. Y tiene como acarreo de entrada nuestro acarreo de entrada de nuestro sumador de 4 bits. Y el acarreo de salida de ese primer sumador se conecta como acarreo de entrada de nuestro siguiente sumador. Y a su vez se produce un acarreo de salida que se conecta como acarreo de entrada del siguiente sumador, que a su vez produce un acarreo de salida que conectamos como acarreo de entrada de nuestro último sumador. Y ese acarreo de salida que produce ese último sumador es nuestro acarreo de salida de nuestro sumador de 4 bits. También las salidas, de que son de un bit para cada uno de los sumadores, se concatenan en un bus de 4 bits para nuestra salida de 4 bits de nuestro sumador de 4 bits, ¿no? Entonces, es el mismo esquema que está en el pizarrón, solo que aquí pues se hizo de acuerdo a, pues a Quartus, ¿no? ¿Cómo lo infirió Quartus? Ok, entonces, básicamente el ejercicio que nosotros acabamos de hacer, entonces, este es nuestro sumador de un bit, que básicamente es un poquito de lo que nosotros hicimos ahorita, ¿no? Son las mismas compuertas, bueno, ya las borré, pero es aquí un medio sumador, otro medio sumador y una compuerta OR para obtener la salida. Entonces, es el mismo diseño que nosotros obtuvimos y el sumador de 4 bits. Aquí esta forma de instanciación se llama posicional, sin embargo, la que nosotros siempre preferimos es la instanciación relacional, ¿no? Porque ahí sí te das cuenta qué puerto va conectado con qué puerto. Este estilo de instancia se llama relacional. Y los otros que hemos estado viendo, como este, por ejemplo, es posicional, que es el que viene en la presentación. Este es posicional. ¿Qué sería este? Se define en base a la posición, teniendo como base la posición. Aquí solamente estamos conectando, por ejemplo, imaginémonos que nosotros estamos trabajando con este sumador de un bit. Solamente para ejemplificar, sería equivalente a poner esto, ¿no? Sumador 1, voy a hacer el sumador 3. Y otra vez voy a copiar esto. Es decir, esta definición de la línea 40 es equivalente a la definición de la línea 32 a la 38. Solamente estamos conectando los puertos que pertenecen a mi sumador de 4 bits en la misma posición que los espera mi sumador de un bit. Es decir, espera primero A, después B, después CIN, después SO y por último COUT. Los conecté de esa forma. Sí, ok, entonces... Y tenemos este sumador de 4 bits. Entonces, vamos a pasar a memorias. Entonces, básicamente las memorias las podemos ver como si fueran arreglos bidimensionales, ¿no? De 2 dimensiones. Tenemos ancho y profundidad. En este caso, para esta memoria,
vamos a necesitar una dirección que nos va a especificar en profundidad la fila que vamos a operar. Para las memorias podemos tener dos operaciones, que son escritura y son lectura, ¿no? Entonces va a ser la dirección para escribir o para leer. Tenemos datos, que igualmente, si tenemos un puerto de escritura y un puerto de lectura, es el bus de datos. Si es de entrada, el bus de datos de entrada. Perdón, si es de escritura, es el bus de datos de entrada, y si es lectura, es el bus de datos de salida. Tenemos una profundidad que nos va a especificar cuántas líneas va a tener esa memoria. Y tenemos el ancho, o un parámetro width, que es el número de columnas, es decir, el ancho de la palabra que se va a poder guardar o leer de esa memoria. Es decir, la dirección está casada con el parámetro de profundidad, ¿no? Y el bus de datos está casado con el ancho de la palabra, ¿no? En este caso, para este ejemplo, tenemos una memoria que es básicamente de 4 direcciones, que sería desde la dirección 0 hasta la dirección 1.1 a la dirección 3. Y bueno, las memorias funcionan teniendo un bitline, que es la línea de bit, y también tenemos es horizontal, vertical, y tenemos una wordline que es horizontal. Entonces aquí estamos ejemplificando que si la profundidad es de 4 líneas, entonces la dirección sería de 2 bits, ¿no? Porque 2 a la 2 son nuestras 4 líneas. Y el dato que nosotros estamos sacando sería de 3 bits. Por eso es el data 0, data 1 y data 2. Entonces, dependiendo de la dirección, nosotros vamos a activar la wordline, que sería la línea de la palabra que nosotros quisiéramos leer, y también se activan las bitlines de tal forma que el bit que está almacenado en cada una de esas celdas es el que sale, ¿no? Hacia la wordline, y es el que tenemos allá abajito, ¿no? Estas serían nuestras wordlines, las horizontales, y estas serían nuestras bitlines, ¿no? Es decir, las wordlines se activan dependiendo de la dirección, y en este caso las bitlines se activan dependiendo de la columna, ¿no? Entonces, justamente si se activa, bueno, aquí tenemos dependiendo de la tecnología, es como está implementado esto, pero es el dato almacenado. Le voy a poner nada más data. Entonces, si activamos, por ejemplo, esta dirección, se activa la wordline y el circuito que esté aquí adentro, dependiendo de la tecnología, si es una SRAM o es una DRAM, nos regresa el dato que está almacenado en la bitline. Y de esta forma tenemos un dato de salida. Aquí es el data, bueno, sería el data 3. Lo mismo pasa aquí. Se activa la wordline y el circuito nos avienta el dato que tiene almacenado a esta bitline. Y lo mismo aquí, ¿no? Lo regresa y de esta forma obtenemos nuestro dato almacenado. Entonces, en cada una de estas celdas puede haber, por ejemplo, un circuito que tenga dos inversores que están retroalimentados para guardar el bit que tenemos aquí almacenado, ¿no? Dependiendo de la tecnología. Entonces funcionan de esta forma realmente las memorias, que es justamente como está representado aquí, ¿no? Entonces, en este caso, que sería esta memoria que está del lado derecho, es un arreglo de memoria de 4 por 3, ¿no? La profundidad es de 4 líneas, y el ancho es de 3 bits. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer en el ejemplo sería definir un arreglo de memoria que sería bidimensional, que es justamente como lo habíamos comentado en la clase pasada, ¿no?
El ancho de la palabra se define del lado izquierdo de nuestro registro y la profundidad se define del lado derecho. Entonces, Entonces, el tamaño de nuestro dato son 3 bits. en este ejemplo sí, son 3 bits. El tamaño de la palabra. En el ejemplo que están tomando, es una matriz que tiene renglones y tiene columnas. Nada más que en cada celda se guarda un bit. Y el word line lo único que tiene es un switch. Que tú dices, imaginemos que esta es la dirección 00, 01, 10, 11. Eso es todo lo que puede direccionar tu memoria. Esta es una memoria que tiene que puede direccionar 12 bits. Pero hay memorias, imagínate, una de 64 bits por renglón. Entonces, cuando haces escrituras, el word line te sirve para activas el renglón completo. Activas el renglón completo en donde quieres escribir. Y escribes. Y como solo tienes activado uno a la vez, se escribe en el renglón correspondiente. Y cuando quieres leer, activas el renglón que quieres leer y el dato sale por aquí. Del renglón que tú quieras. Es cuando decía cada bit, una forma de representar cada bit es así. Son dos inversores. Y estos son los bits line. Y el word line se activa aquí. Este es el word line. Si tienes un 0 aquí, ¿qué hay aquí? A la salida de un inversor. Un 1. Y si tienes un 0 aquí, ¿qué hay acá? Entonces lo mantienes. O sea, lo que escribas aquí se mantiene acá. Si aquí escribiste un 0, este 0 siempre se va a mantener porque al tener el inversor enlazado, siempre aquí vas a tener un 0. Pues ya lo guardaste. En los bit line colocas el bit que quieras guardar y activas la línea donde quieras guardar y ya se queda guardado. Esa es una SRAM, una memoria estática. Y cuando quieras leer, habilitas el switch del word line, que es este. Entonces lo cierras y el bit guardado va a aparecer aquí. Y este bit, pero imagínate, este es un solo bit, pero tienes otro bit aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, hasta 64 si quieres. En este caso tenemos 3 bits. Entonces cuando se activa el word line, este switch, el que activa a este switch y a este switch, pues lo que tienes guardado aquí va a aparecer en estas líneas. Y va a aparecer acá. Pues si aquí tienes un 0, aquí va a aparecer un 0 y aquí va a aparecer un 1. Este es el bit que lees. Entonces si tienes 8 bits, pues lees 8 bits. Este es el complemento de esto, nada más. Si tienes 64 bits, lees 64 así de golpe, pero en paralelo. O sea, aparecen aquí, activas el word line y ¡pum! Pues la señal que aparece aquí, pues la aparece aquí abajo. Ajá, exacto, aparece todo el renglón. Ya que tienes todo el renglón aquí, esa es tu palabra. Entonces ya le mandas un bus y ya la metes a un sumador, la metes a un multiplicador, la metes a un registro, etcétera, ¿no? Pero al final esta es una memoria. Y si lo quieres ver más adentro, pues hay 4 transistores aquí, ¿no? 2 parejas, uno N y uno P, uno N y uno P, que te arman los 2 inversores, ¿no? Pero esa es una memoria. Entonces, realmente el concepto es, en los bit line, colocas el bit que quieras guardar, activas en qué línea quieres guardarlo,
y se queda guardado. Cuando lo quieres leer, activas el word line que quieras leer y los bits aparecen en los mismos bit lines y ya los lees abajo. Entonces al final es una matriz que es columna, renglón. ¿Sí? Es lo que viene en esta presentación, ¿no? Este tipo de tecnología es la que se utiliza para las SRAM y la ventaja es que ya tenemos ahí el bit almacenado, entonces no necesitamos refrescarlo, a diferencia, por ejemplo, de las memorias dinámicas, ¿no? Que siempre tenemos que estar refrescando el dato y, bueno, cada determinado tiempo, en ciclos de reloj se refresca el dato, entonces eh, por ahí también la degradación del componente pues sucede un poquito más rápido, ¿no? Porque siempre hay que estar operando, ¿no? Y también eso, pues de repente determina también a veces el costo, ¿no? El costo de la tecnología. Ok, entonces, siguiendo con esta presentación, tenemos esta tablita que, bueno, es el tipo de tecnología, el tipo de memoria y cuántos transistores nosotros necesitamos por cada una de esas celdas de nuestra matriz, que sería cada celda almacena un bit. Y la latencia que tendría, es decir, cuánto tiempo nos tardamos en leerla, en escribirla, etcétera, ¿no? Las dos operaciones que nosotros realizamos. Bueno, entonces, explicando, bueno, esa celda que sería una celda estática, una SRAM, serían aproximadamente 6 transistores por cada celda. Su latencia es media. Y por último, sería la DRAM, ¿no? Que es más, bueno, utiliza menos transistores, sin embargo, es un poquito más lenta. Esto nos da una idea de qué tecnología utilizar para el sistema de jerarquía del sistema de jerarquía de memoria de un procesador. La más rápida es la que tiene que estar más cerca, ¿no? Entonces, en el procesador tenemos, bueno, sí hemos platicado un poquito acerca de los registros que tiene ELISA, ¿no? Que son los registros de la arquitectura. Entonces, en el caso de un procesador tipo RISC, como RISC-V, hay 32 registros, o el banco de registros tiene 32 registros, que podríamos darnos una idea que estos registros podrían implementarse en flip-flops, ¿no? Porque son muy rápidos, entonces siempre que nosotros quisiéramos obtener un dato del banco de registros, lo obtendríamos muy rápido. Entonces, a partir de ahí, nosotros en la jerarquía de memoria empezamos a tener las cachés, que las cachés a final de cuentas son un subconjunto de una caché más grande, que a su vez es un subconjunto de nuestra memoria principal, ¿vale? Entonces, conforme nos vayamos alejando del procesador, podemos elegir tecnología que es un poquito más lenta, por lo tanto, puede ser más grande y por lo tanto puede ser más barata. Por eso las cachés son muy pequeñitas, ¿no? No sé si han visto en las especificaciones de repente del procesador que dice que son cachés de 32K. Entonces es muy poco, ¿no? A final de cuentas. Sin embargo, la tecnología tiende a ser muy rápida porque está muy cercana al procesador, ¿no? Entonces, conforme nos vayamos alejando, es un poquito más lenta, ¿no? Entonces, ok. Bueno, pero al final de cuentas son memorias RAM, son memorias volátiles y entre más grandes consumen o entre más transistores tengan, pues también empiezan a consumir de repente un poquito más área, más energía y eso aumenta el costo. Y bueno, eso sería con esto, ¿no? Y en específico con la latencia, pues también depende del tamaño. Y como había comentado, entre más grande sea la la memoria, perdón, tiende a ser más lenta. A diferencia, por ejemplo, o bueno, haciendo la comparación de la caché que está dentro del procesador, que es rápida,
a un disco duro, ¿no? Generalmente el costo por gigabyte del disco duro, pues ahorita ya está muy barato, ¿no? Uno de 1 tera, pues, ¿qué será en, no sé, en 1000 pesos? O, sin embargo, tecnología de este tipo, pues es muy, muy cara, ¿no? Y es también muy, muy pequeña. En la parte de compilación, de repente puede, aquí en esta parte, a ver, vamos a ver. En este reporte de compilación, de repente avienta algunos parámetros como los que usted comenta, profe, pero de repente son bueno, ahorita los vemos, ahorita les digo cuáles son. Es importante también para el diseño, ¿no? Sí, pero a final de cuentas, ahorita lo que nosotros estamos viendo es, o van a ser características o resultados dependiendo de la tarjeta. Entonces, una tarjeta que funcione, esta por ejemplo, funciona con un oscilador de 50 megas, ¿no? No va a alcanzar la velocidad, por ejemplo, que una tarjeta que tiene un oscilador más lento o que tiene un oscilador más rápido. Ahí, por ejemplo, eh, los reportes de compilación podrían ser diferentes. Tal vez en una más lenta no tenga le dé tiempo de hacer o de que los datos pasen por todo mi pad. Sin embargo, en una muy rápida tal vez me dice, oye, ¿sabes qué? De esta etapa a esta etapa no tienes el tiempo suficiente. Entonces por ahí me va a crear un warning que va a decir, no vas a obtener los datos en el momento que tú los necesitas para una siguiente etapa. También te da estadísticas de cómo funcionaría tu diseño, en qué frecuencia, dependiendo de la temperatura del FPGA. Que ahí también, entre más caliente esté el FPGA, pues la velocidad disminuye, ¿no? Y entre más frío esté el FPGA, pues la velocidad tiende a subir. Entonces, por aquí hay algunos parámetros. Por ejemplo, y aquí me va diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu tarjeta está... Ah, perdón, es que perdón, se me olvidó. No podemos hacer este ejercicio porque no tenemos una señal de reloj. Entonces, ahí... Sí. Ajá, sí, sí. Entonces, igual y más adelante checamos este reporte de compilación, pero sí nos avienta algunos parámetros aquí el compilador. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que pues es para este dispositivo, ¿no? Son específicas para este dispositivo que nosotros seleccionamos. Fundamentalmente porque está pensado para un FPGA. El FPGA ya está diseñado, ya está muy caracterizado los flip-flops, la memoria, las tablas de memoria que traen. Entonces, dependiendo del uso de cada sección, pues el calentamiento trabaja más perfecto. En esta etapa, donde se está trabajando en el RTL, lo más importante es diseñar y en la simulación tenga la salida. Ya en otro momento, si en la simulación no te da, tú vas a ver ahí que tienes problemas de retardo. El tema de cómo mejorar el diseño, pero eso sí te va a decir. Exacto. Ok, entonces, para nuestro banco de registros, ahora sí vamos a tener, bueno, va a ser la misma memoria que nosotros dibujamos ahí. Vamos a tener un bus de direcciones de entrada, un bus de datos de entrada y vamos a tener un bus de datos de salida. Sin embargo, para el caso específico de este banco de registros, vamos a tener 2 puertos de lectura y un puerto de escritura. Precisamente por eso tenemos
A1, que es la dirección 1, A2 es la dirección 2, que a su vez esos buses de direcciones en conjunto con la habilitación, bueno, en este caso puede ser una habilitación de lectura, nos producen dos datos de salida, que serían en este caso de 32 bits. Entonces, con una dirección leemos un dato, con otra dirección leemos otro dato. Y también tenemos un tercer puerto, que en este caso es un puerto de escritura. Sería una tercera dirección, que es la dirección de escritura. El dato que nosotros vamos a escribir, en este caso, tendría que ser de 32 bits, no de 5. El dato que nosotros vamos a escribir y ya, ¿no? También la habilitación de escritura. Entonces, esta estructura, que es un banco de registros, pues es un banco de registros multipuerto. Aunque también la forma de implementación, pues podría ser utilizando una SRAM porque es más compacta que si fuera un arreglo de flip-flops. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a trabajar con memorias en Quartus. Entonces, nuevamente, bueno, también otro de los puertos que ahorita sí necesitamos sería un reloj, ¿vale? Que es uno de los que no nombré. Voy a tener para el banco de registros 2 puertos de lectura y un puerto de escritura. Sí, es un Write Enable. Entonces, la pregunta es, para este caso de nuestro banco de registros, ¿por qué necesitaríamos 2 puertos de lectura y un puerto de escritura? Bueno, perdón. Uno para cada uno, pero ¿por qué? Sí, porque, bueno, no hemos entrado todavía al conjunto de instrucciones de la arquitectura de RISC-V. Pero bueno, básicamente los procesadores tipo RISC, los conjuntos de instrucciones de esos procesadores tienen diferentes instrucciones que son las tipo R, tipo I, tienen accesos a memoria tanto para lectura como para escritura, tienen saltos condicionales, tienen saltos incondicionales. Entonces, en este ISA se definen las reglas con las que se tiene que operar. Básicamente, todos los ISAs tienen una instrucción tipo R. Ustedes obviamente han programado en alto nivel, ¿no? Como por ejemplo en C o en Java. Entonces, para los procesadores tipo RISC, este tipo de operaciones se tienen que descomponer en operaciones más simples, ¿vale? Y las operaciones más simples sería algo así, ¿no? Un temporal es igual a B más C. Otro temporal, o puede ser el mismo, aquí vamos a llamarlos de manera diferente, es igual a temporal 1 más D. Y otro temporal, bueno, ya podría ser A, es igual a temporal 2 más C. Básicamente, un código de alto nivel, cuando nosotros lo pasamos por nuestro ensamblador, nos va a producir bueno, dependiendo de nuestra arquitectura, que como les comento funciona de esta forma, va a producir instrucciones de este tipo, ¿vale? Va a empezar a utilizar los registros de nuestro banco de registros y va a utilizar registros temporales que más adelante los vamos a definir. Pero al final de cuentas lo que queremos decir es que se descomponen en instrucciones simples, ¿vale? Que realizan solamente una operación por cada instrucción. Entonces, siguiendo esta regla,
esta instrucción o esta operación solamente tiene dos fuentes y tiene un destino como máximo, no hay más. ¿Vale? Precisamente por eso, nuestro banco de registros tiene que tener al menos dos puertos para leer el valor de B y de C y un puerto para escribir el resultado de la operación. Esa es la razón por la que tendríamos un banco de registros de dos puertos de lectura y uno de escritura. Es decir, cuando nosotros hagamos el ensamblado de ese código, bueno, lo pasemos a nuestro ensamblador, B lo va a mapear a un registro, a uno de nuestros 32 registros. C también lo va a mapear a uno de los 32 registros y el temporal 1 lo va a mapear a alguno de los 32 registros. Entonces, precisamente por eso necesitamos esos dos puertos fuente y ese puerto destino. No, ese es un banco de registros. La memoria de ese solamente tiene los valores que nosotros vamos a estar utilizando que no están en la memoria de datos. Siempre hay que tenerlos muy cerca del procesador. Entonces, ahorita todavía no hablamos de memoria de instrucciones, la memoria del programa y tampoco hablamos de memoria de datos. Solamente son los registros de la arquitectura, que son los temporales, los salvados, los apuntadores, por ejemplo, global pointer, stack pointer, etcétera, ¿no? Todos esos. Ok, entonces si nosotros pasamos otra vez a Quartus, bueno, todo esto lo vamos construyendo porque una vez que nosotros tengamos todos nuestros modulitos aparte, los vamos a conectar. Entonces va a estar un poquito, vamos a dibujar el diagrama en el pizarrón y vamos a conectar nuestro banco de registros, nuestras memorias, para que vayan operando. Entonces aquí yo le voy a poner, vamos a hacer primero una memoria y le voy a llamar memoria igual, le voy a dar siguiente. Le voy a decir que es un proyecto vacío, le doy siguiente y el dispositivo es el mismo, EP4C115F29C7. Memoria. Sí. Una carpeta que se llame memoria y el proyecto se llama memoria. EP4CE115F29C7. Es el mismo que hemos estado utilizando. En simulación, igual nuevamente Model Sim Altera en formato Verilog HDL y le damos siguiente. Ajá, exactamente. Le dice que sí quiere crear la carpeta. Ok, entonces es Verilog HDL file y ok. Entonces le dijimos que le íbamos a llamar memoria. Y dijimos que íbamos a tener una señal de reloj. Para el puerto de lectura, ¿qué necesitamos? Exactamente un bus de direcciones, que en este caso lo vamos a poner de 4 a 0 y ahorita lo vamos a parametrizar. Eso no lo hemos visto. Entonces, bueno, yo la llamé ADDRD porque es dirección, address, read. Y es una entrada, ¿no? Address, read y... Podemos también poner una habilitación de
una habilitación de lectura, ¿no? Un read enable y es de un bit. Y a su vez nos regresa un dato que sería data rd o. En este caso va a ser de 32 bits. Igual también vamos a tener una dirección que sería de 5 bits. Address write. Ok, entonces, como señales generales tenemos nuestro reloj, señales para nuestro puerto de lectura es nuestra habilitación de lectura, dirección de lectura y el dato, el bus de salida de datos que nos arroja la lectura. Para puerto de escritura tenemos una habilitación de escritura, una dirección de escritura y un dato de escritura, ¿no? Y ya está. Entonces empezamos primero con la definición del puerto de escritura. Ok, entonces, para el puerto de escritura necesitamos, bueno, la escritura la vamos a hacer secuencial, ¿vale? Y habíamos comentado que para lógica secuencial tendríamos que utilizar un bloque always y ese bloque always tiene que funcionar con una señal de reloj, ¿vale? En este caso tenemos un reloj y vamos a hacer que nuestra lista de sensitividad de nuestro bloque always esté, o ese bloque always se dispare de acuerdo a un flanco positivo de nuestro reloj. Entonces sería always arroba edge clk y un begin y un end. Entonces, tendríamos que preguntar si existe una habilitación de lectura en el puerto de escritura. ¿Qué es lo que hacemos, compañeros? Ir a buscar la dirección y en esa dirección se guarda el dato de entrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hay una habilitación de lectura, perdón, de escritura, tendríamos que ir
bueno, falta aquí la definición. De la memoria. Entonces, sería un arreglo de registros. Y aquí tenemos el ancho de la palabra, que sería de 31 a 0. Yo le voy a llamar memoria, con minúsculas. Y si la dirección es de 5 bits, entonces podría direccionar 2 a la 5, ¿no? Que eso lo podemos representar como 2 a la 5 menos 1 a 0, ¿no? O sea, 2 a la 5 es 32, menos 1 es 31, de 31 a 0, ¿no? 2 a la 5 menos 1 a 0, para hacer 32 localidades. Y ahora sí, una vez que ya definimos la memoria, ya la podemos ocupar. Entonces sería la memoria en mi dirección de escritura va a ser igual, en este caso para lógica secuencial habíamos dicho que es el operador no bloqueante, ¿no? Sería igual al dato de escritura, ¿no? Y aquí me quedo y ahorita lo explicamos, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué significa? De la línea 17 a la línea 24, nosotros hicimos la implementación de nuestro puerto de escritura. Si nos damos cuenta, las únicas señales que nosotros utilizamos serían la habilitación de escritura, la dirección de escritura y el dato de escritura. Vale, entonces, ¿cómo interpretamos esta sección de código? Esta sección de código nos dice que este proceso se va a disparar siempre que se cumpla un flanco positivo de reloj, es decir, siempre que se detecte un flanco ascendente de 0 a 1 de mi reloj, se va a ejecutar este código. Y lo primero que va a hacer es preguntar, ¿existe una habilitación de escritura? Si existe, entonces, a mi estructura que se llama memoria, en mi dirección de escritura, voy a asignarle o voy a guardar ahí mi dato de escritura. Básicamente, el dato de entrada se escribe en la memoria, en la dirección de entrada, si existe una habilitación de escritura y un flanco positivo de reloj, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, y si no existe, y si hay un flanco positivo, pero no hay habilitación de escritura, entonces no hacemos nada, ¿no? No tenemos un else. Entonces no hacemos nada. Y aquí el puerto de lectura lo vamos a hacer con un assign. Y ahora vamos a utilizar las señales que corresponden al puerto de lectura. Y le vamos a decir, el dato de salida va a ser igual a la memoria en la dirección de lectura, ¿no? Sería memoria en la dirección que sería add rd y sería básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que para la escritura tomamos el dato de entrada y lo ponemos en la memoria en la dirección de entrada. Y para el dato de lectura, lo que existe en la memoria en la dirección de entrada, lo pasamos al bus de salida. Sin embargo, aquí necesitamos también una habilitación. Por lo tanto, tendríamos que preguntar si existe un read enable
entonces lo que hay en la memoria lo pones en la salida. Y si no, podríamos poner 32 bits en hexadecimal con un valor de 0. Es decir, si hay habilitación de lectura, lo que hay en la memoria lo pasamos al bus de datos de salida, y si no, mandamos puros ceros, ¿no? Es lo que se está haciendo. Y ahorita vamos a interpretar el RTL para ver cómo está funcionando. Pero básicamente ya tenemos una memoria que tiene direcciones de 5 bits y opera con datos de 32 bits. Entonces la guardamos y la compilamos, por favor. No debería dar errores, y si hay errores los corregimos. Bueno, si ya se compiló, pues crea una memoria síncrona, ¿no? Exacto, sí. Entonces, este último multiplexor es el de la SIGN, ¿no? Le decimos que si existe una habilitación de lectura, saque lo que leímos de la memoria, o si no, un valor de 0, ¿no? Y bueno, todo lo demás funciona como ya hemos platicado. Tenemos una señal de reloj, tenemos una habilitación de escritura, bueno, este sería nuestro bus de escritura, el dato de escritura, la dirección de escritura y la habilitación. Y este sería nuestro bus de lectura, ¿no? La dirección y el dato y la habilitación, que son las señales que nosotros definimos. Ahora, si ya todos hicimos esta compilación, ahora vamos a utilizar la parametrización, ¿vale? Entonces, la sintaxis de la parametrización, esto lo vamos a romper, lo voy a bajar, y la sintaxis de la parametrización siempre va antes que la definición de los puertos, y empieza con un numeral. Un numeral, paréntesis que abre y paréntesis que cierra, ¿no? Y posteriormente los puertos. O sea, solamente bajé los puertos y abrí una nueva sección. Los parámetros siempre empiezan con la palabra reservada parameter, y de preferencia hay que definirlos con mayúsculas. Entonces, en la presentación venía, ¿dónde está? Aquí, no. Sí, perdón, aquí. El ancho, width, y la profundidad, que es depth. Entonces vamos a definirlos con esos nombres. Width es igual a 32, porque nuestro tamaño de palabra es de 32 bits, como está aquí. Y la profundidad sería, bueno, sería 2 a la 5, ¿no? Aquí solamente vamos a poner ese. No debe de ser de mayúsculas, sin embargo, para identificar un parámetro de una señal. La sintaxis de los parámetros siempre empiezan con numeral y entre paréntesis los parámetros con la palabra reservada parameter. Entonces, una sugerencia de diseño es que siempre sean con mayúsculas para que en el código distingamos un parámetro de una señal. Pueden ir en minúsculas sin ningún problema. Entonces, aquí sería el ancho, y aquí no es como tal la profundidad, pero va a ser un parámetro que nosotros vamos a utilizar para la profundidad. Entonces, ahora lo que nos queda por hacer es, en este caso, tendríamos nosotros que sustituir estos parámetros por estos números. Entonces aquí sería depth menos 1 a 0. Aquí sería width menos 1 a 0. Y así con los demás, ¿no? Aquí es depth menos 1 a 0. Y aquí es
width menos 1 a 0. Lo mismo aquí. Sería width menos 1 a 0. Y aquí 2 a la depth menos 1 a 0. Y ahorita vamos a explicar otra. Ok, y lo último que nos falta ajustar sería este parámetro, ¿no? Que sería un 32. Entonces, aquí vamos a utilizar el operador de concatenación y le vamos a decir que vamos a repetir un bit en 0 tantas veces valga el parámetro de width. En este caso, width vale 32. Entonces vamos a repetir este 0 32 veces, ¿no? Y de esa forma ya tenemos nuestro diseño. Entonces ahora sí podemos hacer nuestra memoria con un ancho de palabra más grande, más pequeño, o de una profundidad mayor o de una profundidad menor. Es decir, el diseño que nosotros queramos, simplemente cambiando el valor de estos parámetros, ¿no? Sí, básicamente lo que nosotros hicimos ahorita fue agregar dos parámetros. De acuerdo a la presentación, tenemos un parámetro para el ancho de la palabra y un parámetro para la profundidad. Entonces, esos son los parámetros que nosotros agregamos. Y lo único que hicimos fue sustituir. Aquí teníamos una dirección de 4 a 0. Entonces sería de 5 menos 1 a 0 y un ancho de palabra de 32 bits. Entonces sería de width menos 1 a 0, ¿no? Entonces se vuelve un poquito más dinámico el estar diseñando, ¿no? Simplemente empiezas a probar, oye, sabes que esta memoria no me funciona, quiero una memoria que traiga más datos cada vez que la leo. Entonces simplemente alteras este dato, ¿no? Le dices, quiero que ahora regrese 64 bits. Y cambio el parámetro y ya en cada lectura obtengo 64 bits. Es un solo cambio y ya no tienes que estar cambiando todo tu código. Aquí simplemente le estoy diciendo que tiene que repetir este bit en 0 tantas veces valga el parámetro de width. Y ya simplemente lo compilan y el diseño va a quedar muy similar. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos file. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo funciona la parametrización. Entonces, en este código, lo que hice fue utilizar una directiva que se llama generate, que nos sirve para generar hardware. Entonces, imaginémonos que queremos un sumador de 4 bits. Entonces, si lo compilamos, bueno, ahorita que termine y vemos el RTL, tendríamos un sumador como el que hicimos ahí, en el pizarrón. Entonces, es un sumador muy similar al que hicimos hace ratito. Pero, por ejemplo, si yo aquí le digo, ¿sabes qué? Ahora lo que quiero es un sumador de 32 bits y lo compilo, entonces el resultado que yo tendría que ver sería pues 32 de esos sumadores de un bit. ¿Cuál? Ya tengo 32 sumadores conectados. Entonces, eso nos facilita mucho el diseño, ¿no? Tú, si quieres hacer imaginemos, no es tan sencillo, ¿no? A veces, pero tú dices, ¿sabes qué? Quiero un procesador de 64 bits. Los registros ya son de 64 bits, los datos de memoria son de 64 bits. Simplemente cambiando un parámetro, pues ya puedes empezar a agilizar un poquito más tu diseño y reutilizar el código de una forma más eficiente. Ya no tienes que hacer cambios, sino nada más modificar el parámetro. Se utilizan por ahí, hay una directiva que se llama generate, que lo que hace es que puedes crear hardware con una condicional, es decir, if o case. Es decir, si se cumple cierta condición, créame esta estructura o este módulo. Y si no se cumple, créame este otro módulo. O si queremos replicar mucho hardware, con un for,
con un bucle. Entonces, de ahí hasta el parámetro que nosotros quisiéramos y empieza a crear hardware. Ajá. Y pues se reduce mucho porque si conectáramos uno a uno los sumadores, pues tendríamos 32 y aquí nada más tenemos, con estas líneas, ya creamos un sumador de tantos bits como nosotros quisiéramos. Ujú. Sí, lo hace todo ahí. Ok, entonces el RTL de la memoria es muy similar, solamente que ahora, pues sí, es muy similar, aunque no sé por qué quedó aquí de 4 bits y ya cambiamos el parámetro, ¿no? Ah, no, sí, el parámetro es el mismo, perdón, el de profundidad. Es de 5, por eso está así. Entonces, y ya, quedó exactamente igual. No, el RTL no quedó diferente. Ok, entonces la hicimos parametrizada porque la vamos a utilizar tanto para memoria de instrucciones como para memoria de datos y como para el banco de registros. Entonces, esa es la razón. Utilizamos la misma en diferentes estructuras, solamente cambiando los parámetros. Ujú. Ok, entonces, este fue el ejemplo que nosotros acabamos de hacer, que serían nuestra memoria RAM, un puerto de entrada con la habilitación y un puerto de escritura y un puerto de lectura, ¿no? Y bueno, lo que nos restaría hacer sería una memoria ROM, pero si quieren lo dejamos para el siguiente, para mañana.